reggaetón no es un género musical. Si quieren saber de dónde proviene este sonido que nos hace mover el esqueleto a todos, pues quédense en este video. Consíganse sus palomitas, sus popcorn, sus snacks, su refresco, porque este chisme está súper bueno. Vamos a tocar el tema desde dónde proviene este sonido, desde África hasta Puerto Rico, porque ustedes no saben todo lo que me he enterado de dónde nacieron todos estos sonidos, cómo lo convirtieron para que sonara en Jamaica. Está súper buena la información, así que no olviden darle like y suscribirse para apoyar este canal. ¡Let's go! Todo inicia desde Jamaica, porque aquí hay dos géneros musicales súper importantes. Pero vamos a iniciar con el que nació todo. Se llama Reggae Root. En este género musical hay artistas como Bob Marley y Peter Roach. Bueno, ustedes ya conocen este ritmo así súper lento. Son canciones que tienen dos acordes súper suaves y que se la llevan así chilling. Bueno, este es el Reggae Root. Y después nació otro que se llama Reggae Dancehall, pero este lo vamos a tocar un poquito después. El Reggae Root, donde canta Bob Marley, bueno, cantaba Bob Marley, nació en los inicios de los 60 en Jamaica. Esta música tenía un ritmo súper rápido, tenía otro nombre del género musical, porque fueron negros que venían de Estados Unidos, y este tipo de gente eran meseros así de lugares donde frecuenta mucha gente millonaria. Así que ellos llegaron a Jamaica y empezaron a cantar y a hacer bandas también solo para gente millonaria y con ritmos súper rápidos. Que les voy a mostrar unos videos cómo es que ellos bailaban. Y después, a mediados de los 60, los productores decidieron bajarle un poquito a la velocidad, y ahí empezó a nacer el Reggae Root. Ya aquí habían sonidos más suaves, el baile era más lento, ya se podía bailar un poquito, y los temas a tocar en las canciones pues era de amor, cosas que pasaban así suaves pero en el barrio, pero temas muy suaves, letras súper limpias. Pues aquí en Jamaica nació el género urbano, que ya lo vamos a tocar más adelante. Luego, iniciando los años 70, se vuelve a cambiar el ritmo, ya un poquito más lento también, pero las letras empiezan a cambiar y se hace un poquito más de barrio, más de amor. Y en los inicios de los 70 surge lastimosamente una guerra civil, porque años antes se había dado la independencia en Jamaica, así que obviamente hubieron ahí unos problemas políticos de los presidentes de la actualidad, y lastimosamente surgió esta guerra civil. Entonces, como el reggae roots, aquí ya era el reggae roots puro. El reggae roots significa raíces del reggae. Los temas a tocar obviamente tenían que ser políticos, ya no se iba a hablar de amor, de paz, porque el país ya no estaba viviendo eso. Entonces cambiaron la temática, y el Reggae Root fue un motor de cambio para tocar temas de política, de protesta y problemas sociales. Y aquí es donde nace Bob Marley. Bueno, la música de él se vuelve internacional, porque tocaba ya temas de unión, pero unión en la política, unión de la gente con la política, que todos se amaran, ya no a las guerras. Estos eran los temas que se tocaban en el Reggae Root. Años 80. Aquí había pasado mucho tiempo cuando terminó la guerra civil, así que las personas ya no querían escuchar más esos temas de amor, de unión política, porque eso ya no era lo que estaba pasando en esa actualidad. Ya querían algo nuevo, querían salir a disfrutar, querían bailar, y lastimosamente en esos tiempos solo la gente millonaria, la gente rica podía hacer estos tipos de eventos, pero la gente pobre estaba quedando marginal, así como de lado. Y así inició el Reggae Dancehall. Este es el nombre completo, Reggae Dancehall, pero solo se le conoce como Dancehall. Estas son dos palabras en inglés, que es dance, de bailar, y hall, que significa salón. Si lo unimos, significa salón de baile. Se creó para la gente pobre, la gente de la urbe, que quería disfrutar, quería olvidarse ya de lo político, de la guerra, de todo eso, quería volver otra vez a la normalidad y armarse la pachanga, como decimos aquí. ¿Cómo nace el dancehall en Jamaica? Pues fue a inicios de los 80s,
cuando varios DJs decidieron unirse y crear nuevos estilos, nuevos ritmos para que la gente se pudiera divertir. De los más influyentes, voy a decirlo porque todos son importantes, son dos productores jamaiquinos. Su nombre son Steely and Clevie, son un dúo. Uno hace las melodías con el piano y el otro hace los ritmos, también con tambores o con los mismos pianos que en aquellos tiempos eran unos Casio. Aquí les voy a mostrar el video. Ellos hacían estas producciones con estos teclados Casio. La diferencia principal es que el reggae roots se hacía 100% con instrumentos musicales, ya sea guitarras, congas, no sé, tambores, batería. Y con el paso de la nueva tecnología llegó este nuevo género musical y ya no se ocupaban bandas, ya no se ocupaban instrumentos, sino que todo venía en las cajas de música, en estos pianos o teclados, como también se les dice, y ya vienen preestablecidos todos los sonidos guardados ahí y solo falta la imaginación del DJ para crear estos ritmos. Y como les digo, estos productores son pioneros también en el reggae roots porque iniciaron desde 1973 a crear ritmos, pero era en el reggae roots. Después empezaron también en el reggae dancehall, así que para mí eran unos magos porque hicieron demasiados ritmos, más de 50 ritmos solo en el dancehall. Ahora imagínense en el reggae roots cuántos ritmos habrán hecho. Y lo mágico, como podemos decirlo, empezó en 1989. Se creó esta batería que van a escuchar a continuación. Yo quiero que escuchen súper claro los timbales, el tum patata ta tum tatata ta 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 ta. Esos son los timbales y esos timbales en realidad viene de mucho más atrás, que se usaban panderetas, ya se los voy a explicar. Pero esta batería, escuchen otra vez. Esta batería se creó para Steely and Clevie la crearon en 1989 y se estrenó por primera vez en una canción llamada Poco Man Jam del artista Gregory Peck, que se la voy a poner a continuación. Como se pudieron dar cuenta, él dice poco. Bueno, Man Jam significa otras cosas, pero él dice poco, poco, poco. This is the new one, poco Man Jam. Ese poco, me acabo de enterar que viene desde África. 1860, aquí es donde empieza todo en Jamaica, porque es donde aparecen, llegan los esclavos desde África, los llevaban los ingleses hasta Jamaica, y estos africanos esclavos ya traían su propia religión que se llamaba los revivals. Los revivals, cuando llegan a Jamaica, se dividen en dos. Por un lado tenemos los revivals Pucumina y por el otro lado tenemos los Zion Revivals. Los Pucumina también se le llaman Pocomenia. Esta religión empezaron a juntarse con los religiosos protestantes que ya estaban en Jamaica, ya habían cristianos protestantes, perdón, se juntaron con ellos y mezclaron sus raíces, que eran, los africanos eran religiones espirituales. Ellos utilizaban los tambores para entrar en trance y comunicarse con sus ancestros y también llamar nuevos espíritus, pero todo de forma positiva. Bueno, esa es la información que yo encontré, todo de forma positiva, todo para alegrar el alma, sanar el espíritu. Para eso usaban estos rituales la religión o el movimiento Revivals de África. Y esto de Pocomenia se empezaron a mezclar con los cristianos protestantes de Jamaica y crearon esta nueva religión de Pocomenia, un movimiento espiritual que también hacen llamar espíritus, sanan el espíritu, el alma, pero también tienen su creencia en Jesucristo y en Dios, porque recuerden que esos dos están unidos. Y su forma de bailar, aquí se la voy a presentar en el siguiente video, es un poco extrovertida para dar alabanza, a Dios. Ellos se emocionan bastante con los tambores. Según para ellos, el tambor es súper esencial. Y también busqué que dicen que el tambor tiene que ser de piel de cabra, no de otro animal. Tiene que ser solo de cabra. Yo creo que
ha de tener algún tipo de frecuencia. Recuerden que las frecuencias en el cuerpo humano afectan o mejoran muchísimo nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es eléctrico, es atómico, así que todas las frecuencias va a tener una repercusión en nosotros. Y recuerden que también los africanos hacen sus rituales descalzos, o sea, con las plantas de los pies en la tierra, con sus manos también, y las frecuencias entran súper más fácil a nuestro cuerpo, y por esa razón utilizan el cuero de cabra, porque seguramente ha de hacer algún tipo de frecuencia, que esto no lo he buscado bien, pero bueno, yo usando la lógica creo que por ahí va el tema. Y por otro lado, de los mismos revivals, está el Zion Revival, que el Zion Revival es más ortodoxo, tiene también combinación con los cristianos, pero sus bailes no son tan energéticos, son como más calmados, no les gusta eso de tanta bulla. Sí utilizan un poco el tambor, pero no hacen estos bailes extrovertidos como lo hacen en el Pocomenia, que Pocomenia significa un poco loco, si lo traducimos al español puede ser un poco de locura. Eso significa el Pocomenia. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque en los rituales se utilizaban varios instrumentos y en ellos está la pandereta. La pandereta hacían este sonido, que este lo podemos escuchar en la batería del reggae dancehall o del reggaetón. Este es el timbal que Steely and Clevie cambiaron la pandereta, el sonido de la pandereta, sí, lo cambiaron por los timbales. Y obviamente los tambores lo empezaron a sacar o mezclar con el soca, mezclaron con esta religión de los tambores del Pocomenia, y ahí creó su batería, que se la voy a presentar a continuación. Y aquí se lo voy a mostrar en esta creación del FL Studio. Aquí iniciamos con el kick. Este es un kick y agregamos otro kick. También podemos agregar otro kick si queremos. Y aquí vamos a agregar el snare, que es el que le hace pam, pam. Y esta es la base rítmica del reggaetón, y le podemos agregar varias cositas más, como por ejemplo un hi-hat, o también le podemos agregar el timbal. Bueno, y así es como conocemos de dónde provienen estos sonidos, desde los movimientos espirituales de África, que eran esclavos y llegaron luego a Jamaica y se empezaron a compartir culturas con los jamaiquinos cristianos, y obviamente se creó otra religión que era súper más ortodoxa de su movimiento espiritual, que se llama el Kumina. El Kumina no tiene nada de cristiano, es 100% espiritual, siguiendo su cultura en África. El año en que nací, que fue 1990, fue una locura total en Jamaica, Panamá y Puerto Rico. Como les comenté, en 1989 se creó esta batería que viene de la religión Pocomenia, del movimiento espiritual, y Steely and Clevie hicieron una alianza con Bobby Digital, que era el dueño de una disquera, y en 1990, después de esta alianza, modificaron un poquito la batería original del Poco. El ritmo se llama Poco, no se llama Dembow, no se llama Bowcat, no se llama nada de eso, ni Tumpa Tumpa tampoco, es una falta de respeto. El nombre original es Poco, ritmo, Poco Rhythm, como ellos le dicen. En inglés la palabra correcta es Rhythm, pero como en Jamaica le cambian muchas palabras y ellos le llaman Rhythm. Entonces el ritmo se llama Poco Rhythm, de Pocomenia, que fue el movimiento espiritual que les comenté. Y crearon en 1990, se unieron con Chaba Ranks y crearon esta mega canción que se llama Dembow. Y aquí podemos apreciar el vinilo, bueno, la imagen del vinilo. Dice producido por B. Dixon, entre paréntesis, Bobby Digital. La disquera se llamaba Digital B Music Ltd. Y podemos apreciar también que dice Dembow. Bueno, aquí pueden apreciar muy bien que Dembow está separado, no está pegado. ¿Por qué? Porque son dos palabras diferentes. Dem, que
que viene de ellos. Recuerden que en Jamaica les gusta cambiar las palabras. El correcto sería dembow, pero ellos dicen dembow. Son dos palabras. Uno, dem, ellos, y bow significa curvo o arqueado. Bueno, ustedes ya saben lo que estoy tratando de decir. Aquí en Centroamérica le decimos bojo zurdo. Bueno, ustedes ya saben qué es lo que trato de decir. Pero son dos palabras. Es una canción súper homofóbica porque habla muy mal de este tipo de gustos personales de los hombres, también de mujeres. Porque yo vi una entrevista de Chava Ranks y dice que él, en sus tiempos, bueno, en los 90s, recuerden que la religión cristiana está súper marcada en Jamaica, y él dice que en cada esquina había una iglesia cristiana, tal vez combinada con el Pocomenia, porque recuerden que ahí todos son de África, y lo combinaron con el cristianismo, y es lo que él dice. Entonces, obviamente, en esos tiempos la iglesia cristiana decía súper cosas muy malas de estos gustos personales, que se van a ir al infierno, que no sé qué, que es pecado, que es pecado. Bueno, eso es opinión ya de ustedes, si lo consideran mal o no. Siempre hay que respetar a todas las personas, pero en ese momento, en los 90, el machismo estaba súper altísimo, la homofobia también, y se creó esta canción llamada Dembow, una canción que luego salió en español, y si escuchan la letra dice: hombre que usa falda es un dembow. Bueno, entonces ustedes ya saben a qué se refiere esto. Pero fue una locura cuando salió este ritmo con la batería ya un poquito modificada, porque en Jamaica también se acostumbraba a agarrar estos ritmos y tal vez, digámoslo, como les comenté, la pandereta se convirtió en un timbal. Pero luego el hi-hat convertir también en un timbal o cosas así, y nace la batería original un poquito modificada del dembow por Chava Ranks. Cuando fue el mega boom solo en inglés de Chava Ranks, también en Centroamérica, en Latinoamérica se escuchaba mucho Chava Ranks, pero no sabían qué decía por la poca cultura de saber inglés. Bueno, casi nadie sabía inglés porque no era muy necesario en esos tiempos, y ellos solo se dejaban llevar por el ritmo y decían dembow, pone dembow, pone dembow, y así fue creciendo esa palabra llamada dembow. Ahora en Nueva York estaba un productor jamaiquino que su nombre es Dennis Damenes. Esta persona tenía bastante conexión con Bobby Digital y dijo: wow, yo quiero ese ritmo, porque también él era productor. Entonces Bobby Digital le pasó los ritmos a Dennis Damenes, y él creó, bueno, hizo un poco de modificaciones en la pista. Como les digo, eso era costumbre ya de los productores y de los DJs, y creó una canción llamada Pounda. De Bobo General y Sleepy Wonder crearon esta canción llamada Pounda. Bueno, como pueden apreciar, ya le fue cambiando ciertos sonidos o quitándole sonidos, y aquí en la batería. Ya pueden escuchar que él ya no usa el timbal que usaba Steely en Clivey, lo reemplazó por el mismo snare o tal vez un kick más suave, pero sigue siendo el mismo patrón, así que la batería es la misma. Aquí podemos ver el vinilo que hizo Dennis Damenes de Pounder, que ellos le dicen Pounda, y ahí está el nombre de los cantantes, Bobo General y Sleepy Wonder. Y al lado izquierdo podemos ver la fecha también, que se lanzó en 1990, y dice el músico Dennis Damenes: se introduce Panamá con el dancehall de Jamaica. Bueno, empieza desde 1987, pero primero les quiero comentar que Dennis Damenes hizo conexión con Nando Boom también en 1990, porque dijeron: esto es un mega boom, hay que pasarlo a español, que fue dembow. Pounda también pegó bastante, pero no como dembow de Chava Ranks. Eso está una locura por todo el continente americano, y Pounda no mucho, así que dijeron: hay que pasarlo a español. Así hicieron esta conexión, todo bajo copyright. Ya después les voy a decir por qué menciono tanto esto del copyright. Y así salió la canción Dembow en español, que si se escuchan la letra y dice él: hombre que usa falda es un dembow, mujer con mujer es un dembow, hombre con hombre es un dembow. Ustedes ya saben qué significa esa palabra de dembow, porque si no YouTube me va a censurar el video. Y aquí tenemos el vinilo también de Nando Boom,
Podemos ver que ellos, dice aquí también, ellos venían. Esa fue otra canción como otra versión, pero es Dembow de Nando Boom. Y podemos ver la fecha de 1990, publicado por Shelly's Records, que este Shelly lo estábamos viendo anteriormente con Dennis Damenes. Y en el mismo vinilo podemos encontrar que la letra dice Chava Ranks, o sea, Nando Boom le está dando los créditos a Chava Ranks. Y recuerden que estos ritmos vienen de los productores Steven Clevie, pero Dennis Damenes le cambió también, hay un poquito de cositas, e hizo el ritmo para Nando Boom, pero todo viene desde 1989, cuando Steven Clevie crearon la canción Poco Man Jam. ¿Cómo inicia Panamá con esto del dancehall? Pues fue gracias a un cantante llamado Renato, que inicia en 1987 con una canción llamada La Chica de los Ojos Café. Luego de eso lanza un tema llamado Mira lo que puede hacer el Denny. Vean, aquí anda Clifford. Yo no sé qué, siempre le encanta salir en los videos, se pone súper alegre cuando ve que estoy grabando un video. Pero, ¿cuál es el problema con Panamá? Que ellos solo hacían versiones a español del dancehall de Jamaica. Panamá no hacía música, podemos decirle que original, porque todo era versión a español. Por ejemplo, esta primer dancehall de Renato, que fue también en Panamá, y el primer dancehall en español, viene de una canción, aquí les voy a mostrar el vinilo. Bueno, ahí podemos escuchar que inicia idéntico, hasta la forma de cantarlo, que Renato, porque ellos solo hacían versiones a español. Entonces, digamos, él decía, es la chica de los ojos café. Yo, ahora nos vamos para Puerto Rico, papi, ya tú sabes. Bueno, así iniciamos esta parte, que nos vamos hasta Puerto Rico en 1991. Aquí inicia el mega boom del reggaetón. Primero vamos a iniciar con la palabra reggaetón. ¿Qué significa esto? También es una palabra junta, pero se divide en dos. Reggae, que viene del reggae dancehall, del reggae roots, y ton, que significa maratón. ¿Por qué? Porque antes de 1991 la gente de Puerto Rico hacía fiestas, así se llamaba fiestas de marquesina, y aquí los DJs hacían mezclas, porque el DJ hace mezclas, no es beatmaker, tampoco hace canciones, hace mezclas de varias canciones, de varios géneros, pero en este caso el género era reggae roots. Por ejemplo, vamos a poner aquí en la escena a DJ Playero. Él hacía mezclas de reggae roots. Recuerden lo que les dije, el reggae roots es lo que cantaba Bob Marley allá en los años 70 hasta los años 80 estuvo eso del reggae roots, y él hacía mezclas de todas estas canciones, las unía en una sola y le ponía nombre: Playero 1, Playero 2, Playero 3, así sucesivamente. Hacía las mezclas de las mejores canciones del reggae roots. Y todos estos DJ iban a las fiestas de marquesina, o sea, está la marquesina, hacían lo del DJ con los audífonos, todo, y la gente bailando. Y se llamaba Reggae Maratón, los eventos así se llamaban. Pero la gente empezó a cortar la palabra y ya no decían vamos al maratón de reggae, vamos al reggae maratón, no, sino que le decían reggaetón, vamos al reggaetón, tal fecha va a estar el reggaetón con DJ Playero, o sea, ¿me entienden? Porque nosotros los latinos así también acortamos todo. Por ejemplo, si había una maratón de los Simpsons en la televisión, nosotros no decíamos maratón de los Simpsons, y no Simpson Dexter Tom, del laboratorio de Dexter, y así cosas, así le poníamos Tom al final, que significa maratón, o sea que se va a repetir algo muchas veces, y de ahí nace el reggaetón, porque viene del reggae roots y el maratón que se hacía en las fiestas. Y ahora DJ Playero, cuando llega a 1991 y ve el mega boom que creó el dembow de Chava Ranks y Nando Boom, el general, toda esta gente que estaba haciendo dancehall en español y les iba súper bien, entonces DJ Playero dijo, hey, yo también quiero crear algo. Así en 1991 hizo Playero 34. En esta canción es
es un reggaetón, o sea, una mezcla de reggae roots, todo en inglés y de puro reggae. Pero al final decide poner dos cantantes. Uno de ellos es Miguel Play y el segundo Daddy Yankee. Es donde Daddy Yankee dice por primera vez en una canción, porque recuerden que a la gente lo decía, o tal vez salieron más cantantes, pero nunca fueron reconocidos, tal vez grababan en su casa o cosas así, y su música no salía de su barrio, de su caserío, pero ya con Daddy Yankee fue diferente, porque DJ Playero ya era una persona súper reconocida en Puerto Rico. Entonces lanza Playero 34 y Daddy Yankee dice, esto es reggaetón, que se lo voy a mostrar ahorita, pero justamente en esa parte él cambia de reggae roots a reggae dancehall. Ya aquí ya no canta, Daddy Yankee no está cantando reggae roots, está cantando dancehall, porque las baterías son dancehall de Panamá y Jamaica, porque en los vinilos, en el lado A, venían las canciones ya terminadas y en el lado B venía solo la pista. Entonces DJ Playero agarraba la pista, el lado B, y puso a Daddy Yankee a cantar ahí una canción 100% original, que eso sí es bueno, que la canción es original. Si podemos escuchar los primeros ritmos, es 100% dancehall, eso no es reggae roots. Bueno, aquí podemos escuchar a un Daddy Yankee de 14 años diciendo por primera vez esto es reggaetón en una canción. También dicen que Vico C es influencia para estos puertorriqueños. Recuerden que apenas eran unos niños, 14, 13 años, y hacían este tipo de ritmos, pero lamento decirles que negativo, aquí no tiene nada de influencia Vico C, porque él hacía hip hop, hacía rap, y en una canción llamada Bomba para Fincar es una mezcla de reggae roots con hip hop. Así que no tiene nada que ver con el dancehall, no tiene nada que ver con DJ Playero ni con Daddy Yankee. Daddy Yankee apenas tenía 14 años. Tal vez su sueño era ser igual a Vico C, o sea, millonario, ser famoso, cantar, así como muchos de nosotros queremos hacer algo. Y también aquí les voy a mostrar el vinilo, que la canción Bomba para Fincar salió en 1991, la misma fecha cuando Daddy Yankee hizo su canción con DJ Playero. Así que no tiene ninguna lógica que haya sido influencia para Daddy Yankee o para DJ Playero. Pero como dato, el productor de esta canción fue DJ Negro. Ya le voy a hablar un poquito de él, porque sí tiene que ver bastante con el reggaetón este DJ. Las letras pesadas en el reggaetón, o como vulgarmente se le dice, maleanteo. Esto inicia en 1995 con DJ Negro, ya que él se había separado de Vico C y decide crear una discoteca llamada Da Noise, y ahí llegaban varios jovencitos, por ejemplo Baby Rasta, llegaban a cantar, a improvisar, y DJ Negro ponía, él era DJ. Recuerden que DJ es el que hace mezclas, no es beatmaker, no es creador de canciones. Él hacía sus mezclas, las ponía en la discoteca y los jóvenes llegaban a improvisar. Pero estos jóvenes sí tenían bastante influencia del hip hop, así que empiezan a cantar letras fuertes, empiezan a hablar de calle, empiezan a hablar de metralletas, de armas, de... Bueno, ya saben ustedes qué tipo de contenido había a mediados de los 90 con este género del reggaetón. Pero DJ Negro se autoproclamaba el creador del maleanteo, y no es así, porque el dancehall ya lo hacía en Jamaica, ya se hablaba de calle. Recuerden que es un género urbano. ¿Qué significa género urbano? Significa que va a tomar temas de la urbe, de la ciudad, y los va a convertir en canciones. Si en la urbe hay mucha guerra, hay mucho relajo, pues en las canciones se va a hablar de ese tema. Por esa razón, el reggae roots de los 60 hablaba de amor, de paz, y cuando empezó la guerra civil, ya empezaron a hablar de protestas, empezaron a hablar de política. Apareció Bob Marley cantando de amor, de unión de la gente. Y luego el dancehall ya empezó a hablar de temas de chicas, de discotecas, de bailar pegado. Dancehall también empezó a tocar estos temas con letra bien fuerte, de metralletas, de armas y todo. Como por ejemplo, les voy a mostrar el siguiente vinil de una canción llamada Limb by Limb, que al español significa miembro por miembro, y la canta Cody Ranks. Fue lanzada en 1993 por Fashion Records. Y aquí podemos apreciar también su letra, que dice: Limb by limb, we are gonna cut them down.
O sea, miembro por miembro, lo vamos a cortar. Bueno, la letra está un poquito fuerte. Luego dice Send feed a hot shot. Eso es envíenle una sierra. Y take out the tongue. Sáquenle la lengua. Bueno, ustedes ya saben qué significa eso. Está bastante fuerte la letra. La fecha es de 1993. Y DJ Negro se hacía llamar el dueño del maleanteo en 1995. Y del reggaetón o del dancehall, pero nada que ver, ya eso ya existía desde mucho más antes en Jamaica. Pero algo que me gustó, a esto sí hay que darle mérito, es que las canciones eran originales de parte de los puertorriqueños. No era como en Panamá, que ellos hacían copia, bueno, la versión a español de todo lo de Jamaica. Y Puerto Rico no, era copia todas las pistas, pero la letra era 100% original, desde Baby Rasty Gringo, Daddy Yankee, Don Chesina, hacían letras originales. Tal vez algunas veces hacían como unos covers en español, como Daddy Yankee hizo varios covers en español. Esto sí es un gran problema, porque lastimosamente por la ignorancia de esos tiempos, de los 80s, 90s, que no se sabía inglés, las personas que sabían inglés eran muy pocas, solo personas que viajaban a Estados Unidos, que tenían altos cargos en su trabajo, sabían inglés. Pero esta música ya empezaba a dar vueltas por toda América, gracias a Jamaica y gracias a Panamá. Por ejemplo, en Panamá se le decía reggae en español. Recuerden que reggae no es el dancehall, reggae es el reggae roots que cantaba Bob Marley. Pero en Panamá solo se hacía puro dancehall, pero por la pequeña ignorancia, podemos decirle, le empezaban a decir reggae en español, luego le decían plena, pero ya eso se descartó, porque en Panamá le dicen plena a una canción que sea súper exitosa o que le encante a mucha gente. Puede ser un merengue, un vallenato, cualquiera, pero ellos dicen ponme la plena de tal cantante, ponme la plena de este merengue que me gustó, y así. Pero también fue apodo, nunca le decían dancehall, sino que más le decían reggae en español incorrectamente, porque era dancehall. La palabra correcta es dancehall en español. Y aquí en Honduras fue donde más apodos se le dio. Le empezaban a decir cómputo, le empezaban a decir playero, luego le decían underground, música underground por la letra fuerte. Y bueno, eso fue un total error, porque era dancehall, no era underground, era puro dancehall, solo que con letra fuerte. No era cómputo, porque la gente lo empezó a confundir, porque escuchaban Bob Marley, que era todo natural, con instrumentos reales, y de la nada empezó estos instrumentos con sintetizadores. Entonces en Centroamérica le empezaban a decir cómputo al dancehall por los soniditos del teclado. En los 90 la gente decía vamos a la discoteca, pongan playero, así como ahora que dicen pongan reggaetón, y empezaban a decir pongan playero, y no se daban cuenta que playero era el nombre del DJ. En este año hay gente que sube videos bailando dancehall y dice bailando playero, y ponen una música de Baby Rasta creada por DJ Negro, digamos. Bueno, es bien chistoso, pero espero que puedan ver este video y corregirlo y decir vamos a bailar dancehall, porque recuerden, no le podemos faltar el respeto a la cultura de Jamaica. Su música no se llama underground, no se llama cómputo, no se llama playero, no se llama plena, no se llama reggae en español, se llama dancehall. Y el dancehall, recuerden que viene de una religión llamada Pocomenia Revivals. Entonces no hay que faltarle respeto a su cultura, donde ellos ya tienen su forma de bailar. El dancehall también imita esta forma de bailar, solo que un poco más urbano. Luego el chombo, como en los 96, le subió otra vez la velocidad y creó el reggae 110 o el reggae 120, pero erróneamente también le están diciendo reggae, porque no es reggae, es dancehall. Se tenía que llamar dancehall 110 o dancehall 120, y la batería era más rápida. Por ejemplo, la canción del Gato Volador. Hago con mi guana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca, mu. Pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador. Lastimosamente, con el dancehall, recuerden que en Jamaica ellos creaban la música original y luego Panamá lo hacía versión español. Pero si Jamaica caía, también se llevaba a Panamá. Y no fue el caso con Puerto Rico, porque recuerden, como les comenté, ellos creaban su música original, no hacían versiones de otros países a su idioma.
Por eso es que se salvó Puerto Rico. Porque en una entrevista que yo vi de Chava Ranks le preguntaron cuál fue el problema de que la caída del dancehall en Jamaica. Y él respondió que el problema fue que no habían colaboraciones. O sea, Chava Ranks, es raro escuchar una canción de Chava Ranks con otros artistas. Yo lo he escuchado como con 2 mujeres cantantes y después ya no escuché ninguna colaboración. Igual los demás cantantes como Cutty Ranks, Little Lenny, Yellow Man, todos estos cantantes de Jamaica, es muy raro escuchar, o casi ninguno hizo colaboración con otro. Entonces obviamente esta gente empezaba a hacer dinero. Yo no sé qué habrá pasado en Jamaica, pero ya empezó a decaer, dejaron de hacer canciones. Y eso afectó bastante a Panamá, porque Jamaica dejó de hacer canciones y obviamente Panamá también dejó de hacer canciones porque hacían las versiones a español. Y esto fue lo que salvó a Puerto Rico. Ellos tomaron, seguramente vieron esta entrevista, lo tomaron como ejemplo y por eso es que vemos bastantes colaboraciones de DJ Playero. Por ejemplo, Daddy Yankee iba a los shows con Don Chesina. Luego apareció Baby Rasta con Gringo y así varios dúos empezaron a crearse. Por ejemplo, Alexis y Fido no eran dúos, sino que eran dúo con Wisin y Yandel, y luego ellos se separaron y crearon Alexis y Fido y crearon Wisin y Yandel. Y ahí hay bastantes historias dentro de Puerto Rico. Pero así lastimosamente fue decayendo el dancehall de Jamaica, que para mí fue la mejor música. Jamaica, Panamá, para mí, esta es mi opinión, es lo mejor de lo mejor. Pues no se le quita el crédito a Puerto Rico porque hacía música original, seguía ese movimiento del dancehall, pero ya se estaban adueñando de este género musical diciendo que eran de ellos y estaban 100% erróneos porque todas las pistas eran mezclas y, como yo les comentaba del copyright, lastimosamente DJ Playero, DJ Negro y DJ Eric no pagaban copyright a Shelly Records, que es donde trabajaba Bobby Digital, y fueron los creadores, y sus creadores fueron Steely and Clevie. No pagaron ese copyright y lastimosamente ahorita están metidos en una gran demanda por Steely and Clevie, la compañía de Steely and Clevie, por las baterías que usaron en los 90. En conclusión, siguen usando la misma batería del Poco Reading, creada en 1989. Y a esto se debe esa demanda. Bueno, luego Steely and Clevie patentaron o lo pusieron con copyright esta pista y la llamaron Fish Market. Entonces por ahí va la demanda, que todas las canciones que utilicen este ritmo Fish Market van a ser demandados, y eso incluye todas las canciones desde 1991 como hasta el 2001 más o menos, que usaban el dancehall 100%, DJ Playero, DJ Negro y DJ Eric, ya que solo hacían mezclas del dancehall de Jamaica. En 2003, DJ Nelson se une con Looney Tunes, que es otro dúo de productores, y luego con DJ Noriega, y crean un mega álbum exitoso llamado Más Flow. Como les comenté, siempre han jugado con eso de las baterías, las velocidades. Recuerden que en el 95 hasta el 2002 la batería se aumentó la velocidad hasta 110, y después estos Looney Tunes dijeron, bueno, le vamos a bajar la velocidad nuevamente, y se creó en los 95 BPM, y así se creó esta batería que actualmente se usa en el reggaetón. De las canciones más pegadas está Aventura de Wisin y Yandel, Métele Sazón de Tego Calderón, eso fue una locura. Cógela que va sin jockey de Daddy Yankee, esto también fue un mega palo, como dicen en Puerto Rico. Y por último, en el track 21 tenemos el mega boom Baila Morena de Héctor el Father, Tito el Bambino, Don Omar y Glory. Solo de recordar ese disco ya hasta se me eriza la piel porque fue un mega éxito. Más Flow 1. Y si ustedes escuchan, esto salió en el 2003, y si ustedes escuchan los discos de antes, del 2003, se van a dar cuenta que la batería estaba súper rápida, que era el reggae 110. Y ya con esto la batería está súper más suave, pero si ponen mucha atención, la batería es la mismita que salió en 1989 en el tema Pokémon Jam, creado por Steely and Clevie. Y así Puerto Rico fue creciendo y creciendo, haciéndose llamar reggaetoneros, porque también la persona que canta
En esos tiempos no se les podía decir rapero porque no hacían rap. Recuerden que todo esto viene del inglés de Jamaica y como desconocían el inglés, no sabían cómo se le llamaba al que canta sobre una pista de dancehall, y su palabra correcta es Sing-J, porque el Sing-J viene de DJ. En Jamaica crearon los DJ, o sea, no es el DJ ese que cambia los discos y pone otra canción. No, el DJ en Jamaica cuando salió el dancehall era el que cantaba y hablaba encima de una pista de dancehall. El que cambiaba las pistas se le llamaba selecta o selector, era el que seleccionaba las pistas, los vinilos, los cambiaba, y el DJ era el que cantaba encima de esos ritmos llamándole Sing-J. Esto lo obviaron en Panamá y en Puerto Rico porque como no sabían este término ni la historia de dónde salían estos ritmos, entonces se le dejó de llamar Sing-J a los cantantes de dancehall y así se le empezó a llamar como raperos, no sé, y después reggaetoneros cuando empezó a salir el reggaetón. Pero Jamaica no se quedó atrás. Tuvo el declive a los mediados de los 90 y luego se volvió a levantar gracias a Mr. Vegas. Luego salió Esconinco, salió Alkaline, que aquí les voy a mostrar unas canciones que para mí son súper favoritas. Me encantan estas canciones de estos artistas. Primero tenemos On Flick de Alkaline, que ustedes van a escuchar que estos ritmos son bastante parecidos al reggaetón actual. Me Love It Every Time, que aquí toca otros tipos de temas como más de amor, pero también tiene contenido vulgar, combina lo romántico con lo vulgar. Tenemos Broke It Down de Esconinco, que si escuchan las baterías se escucha bastante, que también es parecido al reggaetón. Oigan, ahí tienen bastantes baterías del reggaetón. Bueno, al revés, el reggaetón tiene muchas baterías del dancehall. Este es Esconinco. Y aquí tengo otra canción que me encanta, se llama Identify My Love, remix de Mr. Vegas. Vamos, ustedes le escuchan y es puro reggaetón en inglés. Escúchenlo. Esta canción ya es full romántica, tiene una letra súper bonita. Les recomiendo que la escuchen y la traduzcan, porque es una canción, una letra súper limpia y muy bonita. Y aquí tengo otra de Mr. Vegas que se llama Real Dancehall. Escuchen, escuchen la batería, es puro reggaetón y la canción se llama Real Dancehall, o sea, dancehall real. Entonces Jamaica sigue trabajando bastante también con Panamá, hacen canciones en inglés de dancehall, pero estas canciones todavía no pegan mucho aquí en Latinoamérica porque no conocen mucho del inglés, también no conocen mucho de la historia, y si escuchan una canción de estas, pues van a decir que es reggaetón en inglés y nada que ver. Es el puro dancehall que Jamaica creó y que todavía sigue haciendo. Bueno, espero les haya encantado esta historia, tremenda historia, desde África hasta Puerto Rico. Recuerden que todo inició allá, desde 1860, con los africanos esclavos que llegaron a Jamaica y mezclaron sus culturas y su música con los cristianos que estaban en esa época, y así fue creciendo, se fue creando el reggae roots, luego se creó el dancehall, luego crearon eso mal apodado reggaetón, que solo es dancehall en español, hasta el día de hoy, que a mí todavía me sigue encantando el dancehall puro. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like a este video y nos vemos a la próxima. Let's go.